Buenas tardes, distinguida maestra Xiomara, esperando que la paz del Señor reine en su hogar. Nos llena de grata satisfacción saber que durante esta trayectoria hemos podido realizar las exposiciones de manera formidable para su asignatura. Nuestro grupo está representado por Esmerlin, Saoni, Dayani, Erika y una servidora a quien le habla, Yurelsi. En esta ocasión les estaremos exponiendo de forma concisa y precisa los gobiernos del PRD, desglosados de la siguiente forma: gobierno de Antonio Guzmán Fernández, gobierno de Salvador Jorge Blanco y gobierno de Hipólito Mejía. Medidas de orden político, social y económico de estos gobiernos. Situación económico, político y social durante los gobiernos del PRD y, por último, pero no menos importante, antecedentes o aspectos sobresalientes de estos gobiernos. Gobierno de Antonio Guzmán Fernández. Silvestre Antonio Guzmán Fernández, nacido el 12 de febrero del 1911 y quien falleció el 4 de julio del 1982, fue un agrónomo, empresario y político dominicano, presidente de la República Dominicana en el periodo 1978-1982. Su gobierno se caracterizó por un fuerte respeto a las libertades públicas, algo prácticamente desconocido en la historia del país en el siglo XX. Cabe destacar que Guzmán fue considerado como el artífice de la consagración democrática dominicana. Al verificarse por primera vez la alternativa o la alternancia de partidos políticos en el Estado por la vía electoral. A los 31 años, siendo un próspero empresario comercial dedicado a la exportación de frutos, fue uno de los pioneros en la producción de arroz a gran escala en la región noroeste de la República Dominicana. A los 37 años, fundó Productos Dominicanos C+A, que agrupaba varias factorías de arroz y realizaba exportaciones de café y cacao. El gobierno constitucional del 1963, en reconocimiento a sus méritos en el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, al que había ingresado en el 1961, lo designó secretario de Estado de Agricultura, entrando al quehacer político dominicano. En 1964, luego del derrocamiento de Juan Bosch, del 25 de septiembre de 1963, pasó a formar parte de los organismos principales del PRD, los cuales fueron dos: el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Política. Su presencia ciudadana tuvo un enorme reconocimiento en los días de 1965 en lo que se llamó la Fórmula Guzmán, mediante la cual, como medio de lograr un cese a las hostilidades de la Revolución de Abril del 1965 y llegar a las elecciones libres, le fue ofrecida la presidencia provisional de la República Dominicana, la cual rechazó. En 1974, una coalición de partidos de oposición denominado Acuerdo de Santiago lo nominó como candidato a la presidencia para las elecciones de ese año. En 1977, el PRD lo escogió como candidato a la presidencia, resultando victorioso en las elecciones de mayo de 1978. Derogó una serie de medidas administrativas que afectaban el disfrute de las libertades individuales, dando paso al establecimiento de un ambiente democrático en el país. Buenas tardes, mi nombre es Esmerlin Rodríguez y hoy le estaré hablando sobre el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Jorge Blanco nació en Santiago el 5 de julio del 1926. Fue un político, abogado y escritor dominicano, presidente de la República Dominicana en el periodo 1982 hasta el 1986. Hijo de Dilia Liber Polanco y de Pedro María Jorge Arias.
Hizo sus estudios primarios en el Colegio Epsilia Pepín y sus superiores en el Liceo Ulises Francisco Espaillá. En el 1950 se graduó en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En el 1951 obtuvo el doctorado por la Universidad Complutense de Madrid, con el posgrado de especialidad en Derecho Internacional. Considerado por muchos como uno de los líderes políticos más prometedores en la República Dominicana. Al cumplirse la primera semana de él estar dirigidos los destinos nacionales en el gobierno presidido por Salvador, se puede destacar algunos aspectos en el orden político, económico y social. En su discurso de toma de posesión, el ciudadano presidente volvió a reafirmar su vocación de respeto a los derechos humanos, las libertades públicas e independencia del Poder Judicial. En igual sentido, hizo firme su gestión de sancionar la corrupción, el peculado y el tráfico de influencia. Los cambios militares y policiales han sido aceptados en su generalidad como positivos, aunque se ha criticado el ascenso de algunos militares señalados como represivos. A pesar de su afinidad política con Jorge Blanco, el mandato de Antonio Guzmán antes de Magluta se caracterizó por mantener una amarga disputa con Blanco, quien desde el Senado llevó al partido de ambos de la oposición al poder. En el momento de la elección de Jorge Blanco, se esperaba que los altos precios de los productos de primera necesidad y la alta inflación que perjudicaba al país en ese momento se aligeraran, ya que Blanco iba a gobernar con una mayoría de su partido, PRD, en ambas cámaras, 17 de 27 en el Senado y 62 de los 120 de Cámara. En noviembre del 1985, las primeras del partido que tenían por objeto poner de relieve el continuo compromiso del PRD con procedimientos democráticos internos para seleccionar su candidato presidencial, terminó sin resultado debido a un tiroteo en el Hotel Concorde, donde se estaban contando los votos. Jorge Blanco gobernó la República Dominicana durante un periodo de dramáticas dificultades económicas, impuesta en gran parte por el sistema internacional. En ese mismo año, por primera vez desde la Guerra Civil de 1965, el país experimentó tasas de crecimiento negativas. Muy buena, yo les estaré hablando sobre el gobierno de Hipólito Mejía. Rafael Hipólito Mejía nació el 22 de febrero de 1941 en Gurabo, en Santiago de Caballero. Es un ingeniero agrónomo y político dominicano. Mejía se graduó como perito en agronomía en el Instituto Politécnico Lorala de San Cristóbal en el 1922. 2 años más tarde asistió a la Universidad de California del Norte para familiarizarse con los procedimientos de los procesos industriales de tabaco. Hipólito Mejía en sus mandatos aprobó muchos sectores populares como la seguridad social, ayudando a las pequeñas empresas, la agricultura, mejoras en la educación y ayudó para la asignación de viviendas. Mejía recibió un apoyo considerable de la población durante los 2 primeros periodos de su mandato, lo cual causó que su partido ganara las elecciones congresales y municipales, tomando prácticamente el control del Senado completo, con 29 senados de los 32 senadores. El hundimiento externo fue moderado, sin embargo, ampliamente criticado a partir de 2002, cuando el país recibió 1 millón de bonos, soberanados emitidos en septiembre de 2001.
Durante este primer periodo, la macroeconomía se mantuvo estable, lo que conllevó a su vez a su gobierno, conllevó a su vez la estabilidad de la tasa de cambio. Durante su gobierno fueron aprobados varios proyectos de ley, tales como la seguridad social, el Código Financiero y Monetario, la ley de lavado de activos, entre otros. Mejía trató de distribuir los recursos y servicios gubernamentales a miles de pequeñas comunidades rurales dispersas en todo el país, en vez de concentrarse en las grandes ciudades. Estableció en el país el primer tipo de seguridad social del sistema de jubilación y creó un impuesto fijo de 1.5% para la recaudación de gobiernos. En su gobierno hubo un incremento de los viajes ilegales a Puerto Rico debido a la inflación que produjo la quiebra del banco. Crisis bancaria y recuperación económica. Durante el mandato de Mejía, el segundo banco privado comercial más grande del país, Banintén, quebró debido a la malversación de fondos de sus propietarios y ejecutivos y la complicidad política que hubo en el largo tiempo que duró el fraude en el año 1995. A pesar de la estabilidad macroeconómica que se verificó durante los 2 primeros años de su gobierno, el descubrimiento del fraude bancario, el más grande de la historia de la moderna de la banca dominicana, aunados a factores sociológicos y expectativos, dieron a traste con la estabilidad de la tasa de cambio, la cual se elevó en aproximadamente un 150%, aumentando de 18 pesos por $1 a cerca de 50 pesos dominicanos por $1 en el 2004. Entre el 2003 y 2004, debido a la magnitud de la crisis, cuyos costos superaban el presupuesto de la nación, así como la posibilidad de contagio a toda la banca, se creó un efecto dominio que conllevó el aumento de los productos de la primera necesidad, incluyendo los derivados del petróleo. Los efectos de la crisis económica mundial se agudizaron más por la quiebra de 3 entidades bancarias cuyos ahorrantes fueron protegidos por el gobierno, quien financió esta situación que con efecto colateral trajo inflación. El sabotaje bancario fue de aproximadamente 800.000 ahorrantes por parte del gobierno. Muy buenas tardes, mi nombre es Dayani Polanco Valerio y le hablaré sobre las medidas sociales, políticas y económicas de los gobiernos de Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco y Hipólito Mejía. Las medidas de Antonio Guzmán fueron: ofreció un amplio apoyo a la producción agropecuaria, aumento del sueldo mínimo, aumento de la nómina de gobierno, realizó emisiones de dinero orgánico, aumento de la deuda externa, el combustible y la energía eléctrica aumentaron de precio, restricción de importaciones, horas limitadas en las estaciones de gasolina, se prohibió la importación de vehículos de lujo. Las medidas de Salvador Jorge Blanco fueron la suspensión de las emisiones inorgánicas de dinero, la congelación de gasto público, el control del déficit del sector público, el aumento de los impuestos, el control de las importaciones y el aumento de la tasa de interés. Las medidas del gobierno de Hipólito Mejía fueron el establecimiento de un anticipo de 1.5% sobre las ventas brutas, un impuesto electivo a las bebidas y a los cigarros, el aumento del INTEVIS de un 8 a un 12% y un 6% a la publicidad, la entrega de 300 pesos a las madres más desfavorecidas, la flotación de combustible, el aumento de electricidad, amplió los beneficios en educación como aumento del desayuno escolar, becas a los maestros, desarrolló un sistema de asistencia médica en los centros educativos, creó un fondo de 40 millones mensuales para programa de microempresas familiares. Muchas gracias. Crisis bancaria en situación social, política y económica durante los gobiernos del PRD.
En los primeros dos gobiernos PRDistas, el de Antonio Guzmán y el de Salvador Jorge Blanco, se lograron avances democráticos importantes. Se creó un ambiente de tolerancia y protección de los derechos políticos. Se afianzaron los procesos electorales y se profundizó la desmilitarización de la política. En este periodo se adiestraron también en la confrontación y negociación distintos grupos sociales, sobre todo empresariales y sindicales. Pero la crisis económica de primeros de los 80 y la proliferación del clientelismo impidieron avanzar en el proceso amplio de la redistribución de riquezas prometido por el PRD en sus campañas y esperado por amplios sectores de la población dominicana. En el contexto de deterioro económico de aquella época, la percepción de un incremento en la corrupción gubernamental, unida a las luchas de facciones, produjo un fuerte descontento social. El resultado fue una pérdida de apoyo político. El porcentaje de votos obtenidos por el PRD con alianza bajó del 53% en 1978 a 39% en 1986, al final de la presidencia del Blanco. Este declive electoral contribuyó al triunfo de Balaguer en las elecciones de 1986 con 40.5% de los votos. Asimismo, la impopularidad del PRD benefició al Partido de la Liberación Dominicana, PLD, creado por Juan Bosch luego de abandonar el PRDismo en 1973. Buenas tardes, mi nombre es Erika Martínez Martínez. Yo le estaré hablando sobre los aspectos sobresalientes de los gobiernos. El aspecto sobresaliente de Antonio Guzmán Fernández. El presidente provisional Antonio Guzmán Hernández reorganizó el gobierno y convocó un congreso de plenipotenciarios de los estados para darle así ciertas representaciones a su poder. El 27 de abril inició sus deliberaciones el Congreso Plenipotenciario y ante este presentó Guzmán su plan político constitucional, reducción a 7 estados de los 20 que existían y poder ejecutivo a la Suiza. Integraron por un Consejo Federal en el seno del cual se efectuaba la elección del presidente de la República Dominicana. El 1 de diciembre del 1879, Guzmán volvió y se encargó del poder, fue electo presidente de la República. También nos decía que se iniciaba el nuevo periodo constitucional el 20 de febrero del 1882, preparándose una aclamación nacional para pedir que Guzmán siguiera en el poder. También nos decía otro aspecto sobresaliente del gobierno de Salvador José Blanco. En el mismo año, cuando Jorge Blanco tomó el poder, México declaró una moratoria sobre su deuda externa y dejó de hacer los pagos correspondientes. A partir de entonces, los bancos extranjeros empezaron a negarse ceder nuevos créditos a la República Dominicana. A pesar de estas educaciones, el 21 de enero de 1983, la FMI aprobó un evento de autoridad aplicada que tendría una vigencia de 3 años. Las relaciones con el FMI tormentosas porque el gobierno trató autoridades la concentración de crédito y la reducción de salario, el alza de precios y las nuevas restricciones de las importaciones. Aspecto sobresaliente del gobierno de Hipólito Mejía. En su mandato, Mejía apoyó muchos sectores populares como la seguridad social, ayudando a las pequeñas empresas, la agricultura, mejorar en la educación y en ayuda para la asignación de vivienda.
Mejía recibió un apoyo considerable de la población durante los 2 primeros años de su mandato, lo que causó que su partido ganara las elecciones congresionales y municipales, tomando prácticamente el control del Senado con 29 de los 32 senadores. El endeudamiento externo fue moderado, sin embargo, ampliamente criticando a partir del 2002, cuando el país recibió $1.000 millones por conceptos de bonos. Durante este primer periodo de su mandato, la macroeconomía se mantuvo estable, lo que conllevó a su primera vez a una estabilidad de la tasa de cambio. Al concluir con esta exposición, hemos entendido la importancia de conocer estos gobiernos, pues nos muestra la forma de liderar de cada uno. Esperamos que todo lo opuesto haya sido de su gran satisfacción. Muchas gracias.